Una cámara de seguridad registra algo que no debería grabar. Una joven entra en un banco, con el cabello recogido, la mirada fija, casi vacía. En sus manos un rifle de asalto. No duda, no tiembla, apunta, dispara. No es una criminal cualquiera, es Patricia Hearst, nieta de uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Hace 2 meses era la víctima de un secuestro. Ahora está al otro lado, participando de un atraco, reclamando una revolución que no era la suya. Y entonces todo se rompe, porque la pregunta ya no es ¿qué está haciendo aquí? La pregunta es mucho más incómoda. ¿En qué momento una víctima deja de ser víctima y empieza a convertirse en otra cosa? Hola delirantes, si acabáis de llegar, bienvenidas, y si lleváis un tiempo por aquí, muchas gracias por seguir mirando donde otros apartan la mirada. Hoy nos trasladamos a Estados Unidos, año 1974. Una historia real, documentada, incómoda. Un secuestro que no terminó con una liberación, sino con algo mucho más inquietante, una transformación. Pero antes de empezar, este episodio habla de personas reales, de violencia, de manipulación y de un caso que cambió para siempre la forma en la que entendemos la relación entre víctima y captor. Lo vamos a contar desde el rigor, separando hechos de interpretaciones, y si te interesa explorar estas grietas de la realidad, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana aquí abrimos una nueva crónica del delirio. Hoy Patricia Hearst, o como una heredera, dejó de ser quien era para convertirse en algo que nadie esperaba. Ponte cómodo porque esta historia no habla solo de ella. Habla de identidad, de control y de lo peligrosamente moldeable que puede ser la mente humana cuando alguien aprende a reescribirla. Comenzamos. Estados Unidos, principios de los años 70. El país más poderoso del mundo empieza a mirarse al espejo. Y ya no se reconoce del todo. La guerra de Vietnam se ha instalado en los salones, entrando cada noche a través de la televisión con imágenes de fuego, cuerpos y de una derrota que ya no puede maquillarse ni justificarse. Miles de jóvenes regresan, pero lo hacen marcados, y otros miles simplemente no regresarán nunca. Al mismo tiempo, dentro del propio sistema, algo también empieza a resquebrajarse. El escándalo Watergate no solo revela un caso de corrupción política, sino que expone algo muchísimo más profundo. Un poder que miente, que espía y que es capaz de manipular las reglas para protegerse a sí mismo. Y con ello, la confianza se rompe. Las instituciones que durante décadas habían sostenido la idea de estabilidad dejan de parecer sólidas y empiezan a percibirse como estructuras frágiles, incluso sospechosas. En ese clima de incertidumbre y desgaste empieza a crecer algo más difícil de contener. Una generación entera que ya no cree en las reglas del juego tal y como están definidas y que empieza a cuestionar no solo las decisiones del sistema, sino su propia legitimidad. Muchos de los movimientos sociales que nacieron en los 60, impulsados por ideales de cambio, comienzan a radicalizarse. Lo que empezó como protesta organizada, como resistencia civil, en algunos casos deriva hacia formas de confrontación muchísimo más directas. Y en los márgenes de ese descontento, alejados del foco principal, empiezan a surgir pequeños grupos. Son grupos reducidos pero profundamente ideologizados, convencidos de que el cambio no llegará a través del diálogo ni de las instituciones, sino a través de la violencia. Uno de estos grupos es el Ejército Simbiótico de Liberación, el SLA. Es un grupo prácticamente desconocido en ese momento, pero con una convicción clara. No basta con cuestionar el sistema desde fuera, hay que atacarlo en su propio núcleo. Y para hacerlo no eligen un objetivo cualquiera, buscan algo que concentre todo aquello que consideran el problema. Un símbolo, algo que represente el poder, la desigualdad, todo lo que quieren destruir. Porque a veces cuando lo que quieres es lanzar un mensaje al mundo,
no eliges una víctima, eliges lo que esa víctima significa. Y antes de entrar en el secuestro hay algo que necesitas entender. No solo qué ocurrió, sino a quién le ocurrió. Patricia Campbell Hearst tenía 19 años cuando todo empezó, y en apariencias su vida estaba muy lejos de cualquier tipo de conflicto político, social o ideológico. Ella no era una activista, no estaba en los márgenes, no formaba parte de ningún movimiento social. Su mundo era otro. Estudiaba Historia del Arte en la Universidad de Berkeley, en California, un entorno que en aquellos años era un hervidero de ideas, protestas y transformación, pero en el que ella, sin embargo, mantenía un perfil bajo, prácticamente invisible, transitando más cerca de lo académico que de lo revolucionario. Porque Patty Hearst no era solo una estudiante, era un apellido, un linaje, y no uno cualquiera. Era hija de Randolph Apperson Hearst y nieta de William Randolph Hearst, el magnate que construyó uno de los mayores imperios mediáticos de Estados Unidos. Una figura tan poderosa que llegó a inspirar al protagonista de Ciudadano Kane. Esa representación casi mitológica del poder, la influencia y la capacidad de moldear la realidad a través de los medios. Hablar de los Hearst no es hablar solo de riqueza, es hablar de influencia, de acceso, de una familia que no solo estaba dentro del sistema, sino que en muchos aspectos ayudaba a definirlo. Una de las dinastías más poderosas del país. Y sin embargo, en lo cotidiano, Patty llevaba una vida que en la superficie parecía sencilla. Vivía en Berkeley con su pareja Stephen Witt, profesor de filosofía, en una relación estable, tranquila, proyectada hacia el futuro. Estaban a punto de comprometerse. Sus preocupaciones en aquellos días no tenían nada que ver con política ni con violencia. Eran las de alguien que está empezando a construir su vida adulta. ¿Qué hacer con su futuro? ¿Cómo sería su siguiente etapa? ¿Cómo celebraría su cumpleaños número 20? Una fecha que en ese momento solo significaba un paso más, un ritual de entrada a otra etapa. Pero no llegó a celebrarlo como ella imaginaba, porque en cuestión de días todo aquello desaparecería. Su anonimato, su rutina, su identidad tal y como la conocía. El 4 de febrero de 1974, Patricia Hearst dejó de ser una joven desconocida dentro de una familia poderosa, para convertirse en el centro de todas las miradas. Portada de periódicos, apertura de informativos, un nombre repetido a lo largo de todo el país. Pero lo que ocurrió ese día no fue solo una noticia. Fue el inicio de algo muchísimo más difícil de explicar. Y eso, delirantes, es lo que viene ahora. Para entender lo que le pasó a Patty Hearst, hay que entender primero quiénes la secuestraron. El autodenominado Ejército Simbionés de Liberación fue un grupo armado nacido en California a principios de los años 60, con una mezcla confusa de retórica marxista, lenguaje mesiánico y elementos de contracultura. Su nombre aludía a una supuesta simbiosis entre diferentes luchas de liberación, aunque en la práctica nunca pasó de ser una célula reducida, errática y marginal. Su emblema era una cobra de 7 cabezas. Su líder era Donald DeFries, conocido como Think, un convicto fugado que había construido una ideología a partir de retazos de marxismo, misticismo y resentimiento de clase. Para el Ejército Simbiótico de Liberación, Patricia Hearst no era una persona, era un símbolo, la representación más exacta del sistema contra el que decían luchar. El SLA se hizo conocido tras asesinar en 1973 al educador afroamericano Marcus Foster, a quien acusaban de fascista por proponer medidas de control escolar. Un asesinato que escandalizó incluso a los sectores de izquierda que podrían haber sido unos supuestos aliados. El grupo estuvo activo solo 2 años, entre el 74 y el 75, tiempo suficiente para concretar una curiosa y sanguinaria serie de crímenes, robos a bancos, comercios,
asesinato de un maestro de escuela, detonación de bombas en distintas instituciones públicas y el secuestro de Patricia Campbell Hearst, que resultó su movimiento más publicitado, el que llamó la atención del mundo entero. ...4 de febrero de 1974, Berkeley, California. Son las 9 de la noche. Patty dormía en un dormitorio de la Universidad de Berkeley junto a su novio. Sintió un estruendo. Creyó que era parte de un sueño. Le pareció sentir movimientos a su alrededor. Cuando pudo abrir los ojos, vio a su novio en el piso tirado en el suelo. Un hombre tenía las 2 rodillas en la espalda del joven. Otro le pisaba la cabeza contra el suelo. 2 personas habían engañado a la pareja y habían entrado en el departamento. Redujeron a Whit y se llevaron a Patty atada y amordazada. La encerraron en el maletero de un coche. Aquel maletero no fue su destino final, solo el prólogo. Cuando el coche se detuvo, Patty fue arrastrada hasta una casa de seguridad en Daly City. Allí, sus captores no la llevaron a una habitación, ni a una celda. La confinaron en un pequeño armario de apenas 1 metro de ancho. Un espacio oscuro, asfixiante, donde el tiempo dejó de existir. Ese armario sería su mundo, su prisión y su laboratorio de transformación durante los próximos 57 días. Al día siguiente, el secuestro era portada de todos los periódicos del país. El FBI intervino de inmediato. Pero había un problema, los agentes estaban desconcertados. Ni sabían de la existencia del Ejército Simbionés de Liberación y mucho menos quiénes eran sus líderes ni cuántos miembros tenía. Las primeras exigencias llegaron solo 2 días después. El SLA pedía la liberación de 2 de sus miembros, detenidos y acusados de asesinato. La respuesta del gobierno fue la previsible: los Estados Unidos no negocian con terroristas. El SLA cambió entonces de estrategia. Su nueva exigencia, que la familia Hearst financiase un programa masivo de distribución de alimentos para los pobres de California. Las peticiones del grupo dieron como resultado la donación de comida por parte de la familia Hearst por un valor de $6 millones. Mom, Dad, I'm okay. I had a few scrapes and stuff, but they've washed them up and they're getting okay. And I've caught a cold, but they're giving me pills for it, and so I'm not being starved or beaten or unnecessarily frightened. I've heard some press reports, and so I know that Steve and all the neighbors are okay, and that no one was really hurt. And I also know that the SLA members here are very upset about press distortions of what's been happening. Durante aquellas semanas de extorsión alimentaria, el SLA solo permitía una prueba de vida. Una cinta grabada donde la voz de Patty, rota por el llanto y apenas audible, suplicaba a sus padres que hicieran lo que el grupo pedía. Era la voz de una joven de 19 años, aterrorizada, alguien que todavía se reconocía como Patricia, una víctima que buscaba desesperadamente el camino de vuelta a casa. Pero el reparto se convirtió en un caos absoluto. Disturbios, comida de mala calidad, gente lanzando latas de regreso a los camiones. Y después de todo eso, llegó el silencio. No hubo ninguna liberación, no hubo señales de vida de Patty durante semanas, hasta que llegó una segunda cinta. El 3 de abril del 74, las redacciones de todo Estados Unidos recibieron una grabación.
La voz de Patricia Hearst sonaba muy diferente a la del mensaje anterior. Sin embargo, al darle al play, el país entero siente un escalofrío. La voz de Patricia Hearst ya no suena como la de aquella chica que sollozaba pidiendo ayuda semanas atrás. La fragilidad ha sido sustituida por una firmeza gélida, casi mecánica. I renounced my class privilege when Sin and Cujo gave me the name Tanya. While I have no death wish, I have never been afraid of death. En la grabación decía con firmeza que se había incorporado al Ejército Simbionés de Liberación y que ahora se llamaba Tania, el mismo nombre de guerra que había utilizado la argentino-alemana Tamara Bunck en la guerrilla boliviana del Che Guevara. El mensaje terminaba con una consigna en español: patria o muerte, venceremos. A las redacciones llegó también la foto de la nueva guerrillera posando con ropa militar, con el gesto impasible y portando una ametralladora. Detrás, la bandera con la insignia del SLA, una serpiente de 7 cabezas. La familia Hearst no se había recuperado del shock cuando 10 días más tarde llegaron las imágenes que convirtieron este caso en algo sin precedentes. El 15 de abril hubo un robo en el Hibernia Bank de San Francisco. Los ladrones se llevaban $20,000 y 2 de los clientes del banco resultaron heridos por disparos. Las grabaciones de las cámaras de seguridad probaron lo que parecía imposible. Una de las integrantes de la banda era Patty Hearst. Durante el atraco portaba un arma y se mantuvo vigilante y amenazante. Pero Tania no solo disparaba armas, también disparaba palabras. En las semanas posteriores al robo, el SLA envió nuevas cintas donde la transformación parecía absoluta e irreversible. En ellas, Patricia no solo defendía a la lucha armada, sino que arremetía con desprecio contra su pasado. Especialmente violenta fue su mención a Steven Witt, su prometido, a quien calificó públicamente de cerdo sexista y títere del sistema. Ese ataque no era casual. Para que la nueva identidad de guerrillera arraigara, Tania necesitaba destruir sus grupos primarios. Al insultar al hombre que amaba, estaba rompiendo el último hilo de control social que la unía a su vida anterior. El país escuchaba estupefacto cómo una víctima no solo huía, sino que escupía sobre su propio rescate. En ese momento cambió el tono del tratamiento del caso. Las condenas mediáticas se multiplicaron. El fiscal general de California informó con tono solemne que Patty Hearst, a partir de ese momento, era considerada una delincuente. Su estatus de secuestrada era cosa del pasado. Una transformación veloz de estudiante universitaria a la lista de los más buscados en menos de 2 meses. Pero lo que nadie veía entonces y que el guión oficial no quería contar era lo que había ocurrido en el interior de ese armario durante 57 días. Pero esto lo descubriremos más adelante. Mientras el mundo debatía si Patty Hearst era víctima o cómplice, ella seguía prófuga con el SLA. El FBI inició una caza humana que llevó al grupo hasta Compton, Los Ángeles. El 17 de mayo del 74 se produjo un enfrentamiento masivo entre la policía y el SLA. La casa de seguridad terminó en llamas, con 6 miembros del grupo muertos, incluido The Freeze. Patricia no estaba allí. Patricia Hearst estuvo prófuga más de 1 año. El 15 de septiembre del 75, la policía detuvo, por fin, a Patty. La encontraron muy delgada, algo confusa, con dificultades en el habla. Uno de los policías que la arrestó dijo que parecía una zombie. Cuando en el registro policial le preguntaron su ocupación, respondió con 2 palabras: guerrillera urbana. La pregunta que nadie pudo responder del todo en ese momento es la misma que sigue resonando hoy. ¿Qué le había ocurrido exactamente durante esos 57 días en el armario? Sí, porque Patty contó que estuvo maniatada y encerrada en un armario durante 57 días, que había sido violada por 2 de los hombres integrantes del SLA, que solo la dejaban salir de su confinamiento para comer, vendada, para que no pudiera identificar a ninguno de sus captores. Lo que emergió de ese armario no era la misma persona que había entrado.
El juicio contra Patty comenzó el 20 de marzo del año 1976 y ella tuvo la mejor defensa que los millones de su familia podían pagar. Sin embargo, ni siquiera ese dinero alcanzó para salvarla. La prensa estadounidense lo llamó el juicio del siglo, y no exageraban, el país entero estaba dividido. ¿Era Patricia Hearst una víctima que había sido destruida psicológicamente por sus captores? ¿O era una cómplice que había elegido libremente? La defensa, liderada por el abogado Lee Bailey, introdujo un argumento que entonces era casi desconocido para el gran público: el síndrome de Estocolmo. Cuando Lee Bailey pronunció las palabras síndrome de Estocolmo, el jurado lo miró con extrañeza. El término apenas tenía 3 años de vida. Había nacido en agosto del año 1973, en una sucursal bancaria de la plaza Norrmalmstorg, en Suecia. Allí, tras 6 días de cautiverio en una cámara acorazada, los rehenes terminaron protegiendo a sus captores y temiendo a la policía. Fue el nacimiento de una etiqueta para lo inexplicable: la teoría multifactorial, el secuestro, el aislamiento en un armario, la oscuridad, el hambre, violaciones sistemáticas, la pérdida de su familia y la amenaza de muerte constante. Bajo esta presión a la que estaba sometida Patty, la mente humana dejó de elegir y empezó a adaptarse. Cuando el entorno es una institución total que controla hasta el último suspiro, el individuo sufre una mortificación del yo. En este caso, Patricia Hearst tuvo que morir para que Tanya pudiera sobrevivir. El síndrome de Estocolmo no fue una elección ideológica, fue la única salida para un ser humano colocado en una desventaja total ante sus captores. Describió cómo Patty había sido sometida a aislamiento extremo, privación sensorial, abuso físico y violación sistemática. Y cómo esas condiciones podían reconfigurar la identidad de una persona hasta hacerla prácticamente irreconocible para su entorno. Los forenses y psiquiatras que la estudiaron encontraron que se había convertido en una mujer a la que le costaba hilvanar frases, con un pensamiento confuso, con episodios de amnesia severos respecto de su vida anterior, con un decrecimiento evidente de sus aptitudes intelectuales. No quedaban ni vestigios de la brillante alumna universitaria que había sido. Sin embargo, la fiscalía tenía sus propias pruebas. No tuvo que inventar nada, solo tuvo que darle al play. Recuperaron aquellas cintas que el país ya había escuchado meses antes. La voz de Patricia gritando consignas revolucionarias. La frialdad con la que despreció a su pareja. En esas declaraciones donde ella misma llamaba a su prometido cerdo sexista. Para el jurado, esas no eran las palabras de una mujer coaccionada, sino las de alguien que, habiendo tenido múltiples oportunidades de escapar, había elegido el fusil y el insulto como su nueva religión. La teoría del etiquetado social se puso en marcha. Si hablas como un criminal y actúas como un criminal, el Estado te definirá como tal, sin importar lo que haya ocurrido en la oscuridad de aquel armario. Fue condenada a 35 años de prisión por robo a mano armada, aunque la sentencia definitiva quedó en 7. Paradójicamente, otros miembros del SLA recibieron penas menores. Hearst, que según su defensa actuó bajo coacción extrema, fue la más duramente castigada. El sistema fue implacable y luego, paradójicamente, clemente. El presidente Jimmy Carter redujo su condena a 22 meses y Bill Clinton la indultó finalmente. Años después, en 2001, durante los últimos días de su mandato, Clinton firmó 140 indultos de un tirón. El de Patty Hearst fue uno de ellos. Había pasado en total 22 meses de prisión. Salió. Se casó con su ex guardaespaldas, Bernard Shaw. Tuvieron 2 hijas. También incursionó en el cine, participando en diversas películas como actriz. Y durante décadas intentó dejar atrás a Tanya. En la actualidad, la situación de Patty hubiera sido diferente. Su evidente lugar de víctima hubiera sido considerado en la discusión pública y ante los estrados judiciales. Se hubieran tenido en cuenta los atenuantes y cada ocasión en la que su consentimiento estuvo viciado. Pero en 1976 el mundo no estaba preparado para esa conversación
Y ese es exactamente el punto que me interesa analizar. Y aquí necesito cambiar de lente. Pongamos lente sociológica. Porque lo que acabamos de escuchar no es solo una historia criminal, es un laboratorio extremo sobre poder, identidad y control. Desde la teoría del conflicto, este caso es mucho más que un secuestro, es un choque simbólico de clases. Patricia Hearst no era una víctima cualquiera, era el apellido, el linaje, el corazón visible de una de las mayores fortunas de los Estados Unidos. Y cuando el SLA la secuestra, no solo secuestra a una persona, secuestra también lo que representa. Es un ataque directo al símbolo del poder. Por eso el rescate no fue dinero, fue comida. Millones de dólares en alimentos repartidos entre la población, no como ayuda sino como escenificación. Una redistribución forzada, casi teatral, donde la élite se ve obligada a alimentar a quienes el sistema había dejado fuera. Pero el verdadero giro no ocurre fuera, ocurre dentro. Si cambiamos de enfoque y miramos desde el interaccionismo simbólico, lo que vemos es la construcción de una nueva identidad. Patricia deja de ser Patricia y aparece Tania. No es solo un nombre, es una ruptura, una forma de borrar el pasado y encajar en un nuevo relato, más íntimo. El fusil, la pose, la imagen junto al símbolo del SLA, todo eso no es casual. Son artefactos culturales, piezas de un lenguaje que le dice al mundo y a ella misma quién es ahora. Pero para que una identidad nueva nazca, la anterior tiene que desaparecer. Y aquí entra algo clave. Lo que Erving Goffman llamaba instituciones totales, espacios cerrados donde todo está controlado, donde no hay escapatoria, donde el individuo deja de ser un individuo. El encierro, la privación, la violencia, no son excesos, son herramientas para un proceso de lo que se conoce como mortificación del yo, es decir, que destruyen quién eres para reconstruirte desde cero. Y en ese contexto aparece algo que siempre incomoda. Es el llamado síndrome de Estocolmo. Pero sociológicamente no es un misterio romántico, es supervivencia. Cuando tu vida depende de tu captor, adaptarte deja de ser una opción, se convierte en la única salida. Ahora bien, incluso cuando Patty sale de ese entorno, la historia no termina, porque la sociedad también construye identidades. Y aquí entra la teoría del etiquetado social. Patricia pasa de víctima a fugitiva, de fugitiva a guerrillera y finalmente a criminal. Pero hay algo incómodo aquí. Su condena fue reducida y años después, indultada. Y eso abre una grieta. ¿Hasta qué punto el origen social determina quién puede dejar de ser criminal y quién queda atrapado para siempre en esa etiqueta? Y mientras todo esto ocurre hay otro actor mirando, los medios de comunicación. Este fue uno de los primeros casos donde el crimen se convirtió en espectáculo en tiempo real. Las imágenes del banco no solo documentan, juzgan, construyen una narrativa, una traición visible e imposible de ignorar. Y con el tiempo, incluso eso se transforma. Patricia Hearst acaba participando en cine y en televisión. Su historia, su trauma se convierten en producto, en consumo, en relato digerible. Y todo esto ocurre en un contexto muy concreto, los años 70, Vietnam, Watergate, desconfianza. Un clima donde el sistema deja de parecer sólido y empieza a agrietarse. Ahí es donde nacen grupos como el SLA, pequeños, violentos, convencidos de que la revolución está a punto de estallar. Pero hay un detalle revelador. Muchas de las personas a las que iba dirigida esa ayuda la rechazaron, por miedo, por rechazo, por distancia. Y eso deja algo claro. La revolución que el SLA creía liderar nunca tuvo realmente a la gente detrás. Y entonces la pregunta vuelve. No solo quién era Patricia Hearst, sino qué ocurre cuando el poder, la violencia y la identidad se cruzan en el mismo punto. Patricia Hearst pasó décadas intentando dejar atrás a Tania, intentando separar a la víctima de la guerrillera, a la heredera de la mujer que un día empuñó un arma. Pero hay algo que rara vez se dice en voz alta, que la identidad no siempre se rompe, a veces simplemente se adapta para poder sobrevivir. Y quizás por eso su historia sigue incomodando hoy, porque nos obliga a mirar un lugar difícil,
ese en el que la voluntad, el miedo y el contexto dejan de ser fronteras claras. Y hablando de contexto, hay algo importante que tengo que contarte hoy. En Crónica Delirio siempre hemos contado historias que parecían excepcionales, pero con el tiempo entendimos que ninguna lo es del todo, que detrás de cada caso hay estructuras, presiones y sistemas invisibles que lo hacen posible. Por eso, a partir de la próxima semana, volvemos a nuestros orígenes. Iniciamos una serie de reediciones especiales. Vamos a rescatar las primeras historias de este archivo para mirarlas con los ojos que tenemos hoy, más afilados, más incómodos, más conscientes de todo lo que antes no vimos. Porque entender una historia no es solo contar lo que pasó, es atreverse a mirar todo lo que la rodea. Esto no termina aquí. Crónica Delirio también se escribe contigo. Dime qué historia quedó sin respuesta en tu país y la traemos de vuelta al podcast. Nos escuchamos en la próxima Crónica del Delirio. Adiós.